Buenas, seguimos con las entrevistas en el marco de Market Data de MEWIC. Para esta ocasión contamos con la presencia de la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la ministra Mónica Recalde Giacomi, que nos va a hablar un poco de las acciones a llevar adelante en estos primeros 100 días y durante su gobierno también, como así también cómo se encuentran el sector laboral en el ámbito local. Ministra, gracias por recibirnos. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes para esta entrevista. Bueno, ministra, ¿nos podría comentar un poco de las acciones que estaría llevando adelante en estos primeros 100 días de gobierno? Si ya tienen algunos planes previstos. Bueno, nosotros estamos trabajando en la planificación de los 100 primeros días, pero realmente ya teníamos líneas claras antes, porque como ustedes saben, hace 10 años que yo estoy aquí. Por lo tanto, la trayectoria que tengo y el conocimiento dentro del mercado de trabajo, seguridad social y temas laborales ya me permiten trazar con mi equipo, porque el equipo es prácticamente también de la casa, algunos lineamientos claros, ¿verdad?, básicos que tenemos que abordar en estos 100 primeros días. Uno de ellos tiene que ver con la apertura del diálogo social. Nosotros queremos comenzar este gobierno con un amplio diálogo a través del Consejo Consultivo Tripartito, que es la instancia de negociación y de acuerdo sobre las políticas laborales que lleva adelante el Ministerio de Trabajo, y está conformado tanto por el sector empresarial como por las principales centrales de los gremios sindicales. Entonces, este consejo lo que delimita son los marcos de acción que se van a llevar adelante, ¿verdad?, en el marco de las estrategias que el presidente de la República nos ha encomendado. Uno de ellos tiene que ver con la simplificación de procesos, los procesos administrativos del sistema laboral, específicamente de los documentos de tenencia obligatoria, que están en el sistema REO. El sistema REO es el sistema de registro de las empresas, donde tiene una serie de documentaciones que se solicitan a las empresas, pero sin embargo estas documentaciones ya obran en poder del Estado. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es, en vez de solicitar en físico de nuevo estos papeles, que son aproximadamente 26 ítems, reducir lo más posible y hacerlo todo de manera electrónica. Otro de los puntos principales tiene que ver con la modernización de lo que es las oficinas de mediación de conflictos, porque aquí tenemos, como ustedes saben, las denuncias de los trabajadores que vienen, ya sea por incumplimiento de contrato, incumplimiento de las normas laborales, y darle una respuesta más oportuna, más rápida en el ámbito administrativo, para que los trabajadores realmente solucionen todos los conflictos que tienen con sus patronales a través de la mediación. Otra de las líneas de acción que vamos a llevar adelante tiene que ver con la intermediación laboral. Como ustedes saben, el Ministerio de Trabajo tiene una bolsa pública de empleo, y en esa bolsa pública de empleo se registran las personas que están buscando algún puesto de trabajo. Y en ese sentido lo que pretendemos es agilizar los procesos de intermediación laboral, de conexión entre la oferta y la demanda de las empresas que son usuarias hoy del servicio, que son alrededor de 150 empresas, para poder agilizar estos trámites de colocación de empleo que, como ustedes saben, se hacían a través de ferias o a través de la plataforma virtual que está habilitada en el Ministerio. Entonces, lo que queremos es ampliar la cantidad de empresas que trabajan con nosotros. Aproximadamente en estos 100 días queremos ampliar a 50 o 100 empresas más, y para eso ya la viceministra de Empleo y el director general de Empleo están trabajando con los diferentes sectores, como por ejemplo el sector industrial, el sector también de comercios, el sector financiero, como para poder ampliar y tener más vacancias laborales. Y por último, otra línea estratégica de acción tiene que ver con la empleabilidad y la formación y capacitación laboral, que tiene que ver con la malla curricular, la oferta formativa que ofrece tanto el SNPP como el SINAFOCAL, para poder tener mano de obra calificada. Ahí apuntamos al desarrollo territorial, la focalización del desarrollo económico en ciertos departamentos. De lo que queremos hacer es, a partir de los estudios prospectivos que tiene el Ministerio y que ha captado las necesidades del mercado, que se han desarrollado ya desde el año 2016 aproximadamente, pero que no se ha utilizado de la manera correcta para poder enfocar mejor cuáles son las necesidades de mano de obra. Eso por una parte, pero por otra parte también trabajar conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio para poder tener
ese panorama claro de las necesidades de los inversionistas, porque los inversionistas vienen aquí, plantean su plan de negocio, su propuesta para instalar una industria, pero en última fase recién se recurre al Ministerio de Trabajo para la solicitud de la mano de obra que ellos necesitan. Entonces lo que no queremos más es llegar tarde con la capacitación y la formación de mandos medios, como también de tecnicaturas, que son muy requeridas por el mercado, y acompañar todo ese proceso que se hace para la instalación de una nueva industria a partir de las inversiones que se hacen para poder tener justamente a los operarios, a los técnicos, de acuerdo a dónde se va a ubicar la empresa. Por eso es importante estos estudios prospectivos y también este acompañamiento previo de diagnóstico para poder llevar correctamente la malla curricular de formación y capacitación laboral. Ministra, desglosando un poco de estas acciones, hablando puntualmente sobre la simplificación de los procesos, de su punto de vista, ¿usted cree que esto podría hacer que la brecha de informalidad que tiene Paraguay, que es bastante alta, se reduzca con esto, que las empresas apuesten a formalizar a sus trabajadores? Lo que ocurre es que nuestro mercado de trabajo está asentado principalmente por las pequeñas empresas, que ese es más o menos el 80% de las unidades productivas que tiene nuestro país. La cantidad de documentaciones que se le requieren representan un coste no laboral para las empresas que necesitan particularmente tener, aparte de los contadores, una cantidad de papeleo, trámites, certificaciones, autenticaciones de documentaciones y otros documentos más de registro, que lo que hace es que desincentiven tener el empleo formal por la cantidad de requerimientos que se tienen. Entonces, en el ámbito laboral, lo que nosotros queremos es simplificar esto para que no cause más un desincentivo. Pero esta problemática de la simplificación de procesos no es algo nuevo, es algo que hace aproximadamente 10 años el sector de las microempresas vienen requiriendo, ¿verdad? Porque hoy tienen que hacer, por ejemplo, un registro de empresa en la SED, otro registro con las mismas documentaciones en el IPS y con las mismas documentaciones en el Ministerio de Trabajo. De la misma manera le registran a los trabajadores en IPS con todas las documentaciones y también se registra acá. Entonces, un triple trámite. ¿Y por qué simplificamos los procesos? Porque, por ejemplo, estas microempresas, cuando hacen las comunicaciones, por ejemplo, de entrada y salida, cuando no tienen un personal a cargo que haga esos movimientos, lo que hace es que le genere multas. Entonces, esas multas son arrastradas y ellas no pierden competitividad, porque eso necesitan ponerse al día y necesitan establecer, ¿verdad?, algunos canales para volver luego a solicitar la exoneración de multas, que es un trámite muy burocrático. Entonces, esta simplificación de procesos para nosotros es muy relevante. Se habla mucho de este nuevo gobierno, de la empleabilidad de 500.000 personas, de empleos, y estaba comentando usted también recientemente sobre hablar con los inversionistas, qué es lo que necesitan. En ese sentido, desde hace algunos años sabemos que el sector maquila es el que más viene acá, y hay un cuestionamiento por parte de los sindicalistas que no permiten que se sindicalicen, hay trabas para la empleabilidad, que no muchos están en el sector informal todavía. En ese sentido, ¿están viendo también con el gremio cómo se podría tratar con los industriales también? Sí, claro. Hay que tener en cuenta que el sector maquila responde a ciertos criterios internacionales de cadena de valor. Al responder a estos ciertos criterios, el mercado internacional le exige ciertos cumplimientos desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista laboral. Entonces, lo que nosotros queremos hacer también es abrir una mesa justamente para dialogar con estos sectores, para levantar realmente cuáles son los requerimientos que tiene el tema de maquila con los sindicalistas y también con los empresarios. El tema de lo que tiene que ver con el registro sindical, eso está establecido en el Código del Trabajo, está establecido cuáles son las condiciones, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos que hacer es justamente hacer cumplir las normativas respectivas, pero siempre apoyando al sector industrial y que esto no sea un desincentivo para las inversiones, sino cuidar a nuestros trabajadores, velar por sus derechos, por ejemplo, cuidar que tengan contratos de trabajo, que se cumplan con las 8 horas, que tengan seguridad social, porque
nuestro primer criterio de formalización es que el trabajador tenga IPS. Eso es nuestra puerta y nuestra barrera principal, ¿verdad? Sí, pero sin embargo hay también otros sectores que no son maquilas, que tenemos un inconveniente porque al empleo asalariado le hacen facturar. Entonces una persona está en relación de dependencia y sin embargo cumple con la carga horaria, tiene un patrón, tiene ciertos elementos laborales, pero está facturando. Entonces es un tema que hay una laguna legal para poder resolverlo y eso también vamos a estar atacando, ¿verdad? Pero creo que con el diálogo social y con la instalación de las mesas y tratando de cuidar la inversión, vamos a poder tener ese círculo virtuoso donde todos se beneficien con el crecimiento económico. Otro de los desafíos que están viendo en el sector laboral paraguayo ahora mismo y que están analizando y que dicen que todavía tenemos que reforzar en este sentido, ¿cuáles serían, ministra? Bueno, uno de los primeros tienen que ver con las nuevas formas de empleo, que son los empleos atípicos, que tienen que ver con el teletrabajo, las plataformas, los trabajos de delivery, que todavía no está reglamentado acá en nuestro país, ¿verdad? Si bien tenemos cierta jurisprudencia y también tenemos la conformación de sindicatos o gremios asociados de trabajadores de delivery, ¿verdad? Que ya tienen una representación para discutir sus derechos y también establecer ciertas condiciones laborales. Eso no está regulado en nuestro país. Para nosotros va a ser todo un desafío poder dar un abordaje, ¿verdad?, de cuál es la naturaleza jurídica de los empleos de plataforma. Y eso es una discusión que seguramente vamos a tener, igual que ya lo tuvo Uruguay, ya lo tuvo Brasil, ya lo tuvo Chile, pero acá en Paraguay el desarrollo y la introducción de este tipo de tecnología, si bien lo vemos día a día, es más lento para su abordaje. Entonces eso es un punto clave. Otro de los desafíos tiene que ver con el aseguramiento al seguro social, ¿verdad?, de los propietarios de microempresas. Hoy tenemos una ley en donde se le obliga a los propietarios a inscribirse al seguro social de IPS, eso que antes no lo podían hacer, pero con esta ley y una propuesta de reglamentación, yo creo que muy pronto esas unidades pequeñas, esas unidades productivas, los dueños de las microempresas, que por ley también son considerados trabajadores, van a poder aportar al seguro social. Con relación a estos trabajos atípicos, desde su punto de vista, ¿es necesario alguna legislación nueva para que se pueda tratar, para que se pueda ver y entonces cumplir también con estos trabajadores? Sí, nosotros en época de pandemia trabajamos en la ley del teletrabajo. ¿Por qué? Porque era algo que a nosotros nos obligaba a reformar nuestra legislación laboral para darle un abordaje a qué condiciones iban a tener los trabajadores, los teletrabajadores. Cada uno tenía su equipo informático, si trabajaba, cómo se iba a fiscalizar, y eso salió, ¿verdad? Salió esa ley en época de pandemia y realmente tuvimos un marco jurídico para el desarrollo. Nosotros sí vamos a necesitar el abordaje de lo que es el empleo de plataforma, una discusión amplia con el sector sindical, con el sector empresarial, para ver cómo podemos tener una legislación o laboral o de trabajo independiente, porque eso es lo principal que se debe discutir, ¿verdad? Sí, ¿qué naturaleza le vamos a dar a los trabajadores que están trabajando en plataformas, pero que las empresas no tienen un asiento jurídico o no están físicamente acá? Y cómo podemos nosotros determinar esas características, como por ejemplo la libertad de horario que tienen, la conexión, la desconexión, el cobro a través de facturas o las comisiones que se cobran. Entonces creo que va a ser una discusión muy interesante. También estaba comentando dentro de su plan para estos 100 días que era con relación al primer trabajo, lo que sea cinefocal, la especialización de mano de obra. En ese sentido, ¿cómo están viendo el primer empleo? Sabemos que es muy complicado ahora mismo con la pandemia, que hubo un despido masivo, conseguir un empleo. ¿Se está trabajando sería con el sector privado para encontrar más puestos laborales? Sí, eso es uno de los desafíos también que tenemos,
que vamos a estar trabajando por un lado con el IPS, pero también vamos a involucrar en esta oportunidad a la Secretaría de la Juventud. Creo que ellos juegan un rol muy importante, también a las universidades, porque ahí están los jóvenes de 18, 29 años principalmente, donde lo que queremos hacer es aplicar nuestra ley de primer empleo. Si bien esa ley tiene algunas falencias del diseño, hay ciertas cuestiones que se pueden salvar hablando y dialogando con el sector empresarial para ver cuáles son los beneficios. Y ahí, por supuesto, queremos acompañar al tema de primer empleo, incentivando a las empresas, pero también capacitando a través del SNBP y SINAFUCAL a estos jóvenes que van a conseguir, y próximamente seguramente vamos a estar teniendo bolsas de trabajo exclusivamente para primer empleo y para poder promocionar, no solamente en Capital, porque comúnmente se promociona solamente acá en Asunción, sino esto expandir mucho más, pero ver las unidades productivas que van a estar trabajando con nosotros. Ahí sí hay algunos desafíos muy importantes por el tema de la dinámica y la rotación del empleo juvenil, porque si bien algunas empresas valoran mucho el empleo joven, lo que ocurre es que los jóvenes no tienen ciertas habilidades para el trabajo. Entonces encontramos que hay mucha deserción o abandono en periodos muy cortos de tiempo de empleo, y eso es importante trabajarlo también desde la educación media, ¿verdad? Entonces, a través de la reactivación del Consejo Nacional de Educación y Trabajo, yo creo que este tema va a ser un punto clave que se va a abordar a nivel institucional para poder ver cuáles son los mecanismos de intervención para el empleo, pero en la educación formal. Creo que segundo y tercer año de la media, que son los 2 últimos años, yo era de la época vieja, ¿verdad? Pero los 2 últimos años es necesario poder formar en habilidades para el empleo, pero no solamente para el empleo asalariado, sino que hay muchos jóvenes que no quieren ser asalariados, que tienen ideas de negocio y que quieren emprender y que quieren llevar adelante ciertas actividades económicas relacionadas al comercio, al uso de la tecnología, a la venta por internet, y ese apoyo también tenemos que brindarle a ellos para que se puedan desarrollar, pero desarrollar ya antes de que salgan al mercado de trabajo, que tengan la idea clara de cómo es el mundo laboral, qué es lo que les espera a ellos, porque ellos con la tecnología hoy tienen otro tipo de expectativas, ¿verdad? De que sea todo muy rápido, de la inmediatez, de surgir con los influencers y todas esas nuevas formas, ¿verdad? Y esa inmediatez de poder llegar muy rápido a una cima es un proceso que se tiene que trabajar con los jóvenes para que ellos vayan escalando y vayan teniendo experiencia, porque ese es otro problema, ¿verdad? En muchas ocasiones se quejan los jóvenes de que ya piden personas con experiencia de 18 a 25 años, sin embargo, no tienen experiencia. Entonces, que las empresas que ya estuvimos conversando tengan la responsabilidad social de tener un contrato de aprendizaje o un contrato de pasantía, que son modalidades contractuales válidas dentro del mundo de trabajo, se pueda conocer más, porque muchas veces no se contrata por desconocimiento, y poder incorporar a la mayor cantidad de jóvenes para que tengan esa primera experiencia en su empleo. Hablaba un poco de lo que es las falencias que tiene la ley del primer empleo. ¿Cuáles serían esas falencias, si nos puede puntualizar? Bueno, una de las falencias tiene que ver con el tema de los subsidios, porque es una ley que establece una modalidad de subsidios, pero para ciertas poblaciones en situación de vulnerabilidad. Entonces, al establecer eso, como por ejemplo a las personas que son madres solteras, jóvenes de localidades vulnerables, o algunas cuestiones que tienen que ver con otros requisitos, como por ejemplo el empleo relacionado con los programas sociales, entonces hace que nosotros no podamos aplicar las fichas específicamente a lo que establece la ley. Entonces, para poder identificar a esos jóvenes, nosotros tenemos que tener la base de datos de esos jóvenes. Y como no tenemos acceso y no lo podemos mapear y no lo podemos caracterizar para poder otorgarle justamente estas herramientas, se nos hace muy complicado poder aplicar ese término de subsidio que dice la ley de primer empleo. Sin embargo, trabajando con un diseño mucho más amplio, más general, que nos permita que un joven
que busca empleo se le pueda dar ciertas modalidades contractuales con ciertos beneficios y apoyando el tema de la empleabilidad a través de la formación y la capacitación, es mucho más sencillo, ¿verdad? Pero eso ha complicado la ley de primer empleo, tiene más de 10 años, pero ha tenido muchos inconvenientes por la cuestión de la focalización de la población objetivo, cuando realmente deberíamos de poder abrir y beneficiar a todos nuestros jóvenes. Hablando un poco de la vulnerabilidad, sabemos que la mujer hoy en día muchas veces no es contratada o fueron las que más fueron despedidas cuando llegaron la pandemia. En ese sentido, ¿ustedes estarían trabajando con el Ministerio de la Mujer por la parte no tanto del acoso, sino muchas veces las empresas prefieren no contratar a mujeres por el permiso de lactancia, de maternidad, todo eso? ¿Se tiene previsto llevar adelante un trabajo en conjunto para poder un poco disminuir? Ese es un criterio que se tiene, pero que dentro de los datos que nosotros tenemos nos muestran otra cosa, ¿verdad? Porque dentro del sector formal, acordate que tenemos el sector informal y el sector formal, que son un cúmulo de empresas que mantienen su plantel de empleo formal. Ha aumentado casi en un 40% la cantidad de mujeres formalizadas desde la ley de maternidad. Sin embargo, no es menos cierto de que ciertos sectores tienen esa renuencia de contratar a las mujeres en edad fértil. Pero yo creo que ese estigma ha sido cambiado en los últimos tiempos, especialmente en las empresas consolidadas, en las empresas grandes, donde poniendo ciertos incentivos para el tema de cuidados, para el tema de las guarderías o para el tema de lo que tiene que ver con la protección de la mujer en edad productiva, las mujeres son muy productivas. Y las mujeres hoy, por ejemplo, tienen más años de estudio que los hombres, de acuerdo a la encuesta permanente de hogares. Hay muchas más mujeres profesionales también que egresan de las universidades en algunas carreras. Entonces el valor de la mujer se ha modificado en cierta parte para algunos sectores de la economía, en las cuales han apoyado para que las mujeres puedan reactivarse para proteger efectivamente sus empleos. Igualmente el Ministerio, conjuntamente con el Ministerio de la Mujer, tiene un módulo de empoderamiento económico para las mujeres más vulnerables, ¿verdad? Donde lo que se hace es capacitarlas para que ellas establezcan sus propios emprendimientos en sus hogares o en sus comunidades. Se le enseña también educación financiera, cómo llevar su contabilidad, cómo llevar sus finanzas. Y otro abanico de ofertas formativas y de educación financiera y económicas, que principalmente estaba sentado anteriormente en lo que es Ciudad Mujer. Ciudad Mujer tiene toda una oferta desde salud, educación, guarda, todo lo que tenga que ver con los derechos laborales también. Y eso queremos fortalecer con el Ministerio de la Mujer para que las mujeres encuentren ahí un lugar para poder sentirse apoyadas y para poder llevar adelante sus ideas o conseguir un empleo. Pero también es importante mencionar que acá el Ministerio de Trabajo tiene una Dirección General de Promoción a la Mujer Trabajadora, donde se atienden casos específicos, principalmente el tema de empleo doméstico, para su formalización, ¿verdad? O para atender todo el tema de los conflictos laborales, pero también para asesorar en temas de empleo y para las denuncias que tengan que ver con acoso, moving, ¿verdad? Se hace la solución de conflictos en esta dirección y tiene realmente muy buena aceptación y un alto porcentaje de resolución de conflictos, ¿verdad? Especialmente cuando se atienden temas de mujeres con maternidad, existe un alto porcentaje de reposición en el empleo sin que sea judicializado, se negocia, se explica por qué hay un fuero maternal hasta los 1 año de edad del niño. Entonces tenemos esos privilegios, pero siempre hay empresas que por supuesto están judicializando algunos, en minoría, pero lo que intentamos es que en el ámbito administrativo se pueda ver todos estos temas y darle una solución a los trabajadores. ¿La dirección tiene un número estimativo de cuántas denuncias reciben por parte de las mujeres? ¿Tendría ese dato, ministra? Aproximadamente se atiende en asesoría unos 33 casos por día, más o menos, algunos más, algunos menos, ¿verdad? Pero en promedio está 30 casos, 33 casos por día, de los cuales algunos son para asesoramiento, para venir y preguntar sobre sus derechos,
cómo puedo ver con el tema de mis permisos, si cuánto tiempo, por ejemplo, puedo salir o puedo solicitarle a mi empleador cuando mi hijo está enfermo. Son asesoramientos que se hacen o tipos de contrato, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones las mujeres vienen con contrato, un término, contrato civil, ¿verdad? De prestación de servicios, pero sin embargo está en relación de dependencia, como te mencioné lo anteriormente. Y entonces, al quedar embarazada, tienen un contrato de prestación de civil de servicios, pero las cláusulas son un contrato laboral. Entonces se hace cumplir la ley porque dentro de las cláusulas está que las condiciones de trabajo son en relación de dependencia y no son de empleo independiente. Entonces ahí se solucionan los conflictos laborales que principalmente son las que acuden, ¿verdad? Y el empleo doméstico para la liquidación de los despidos, se atiende cuestiones también de personas con estabilidad, ¿verdad? Que vienen a ver sus condiciones laborales, y otro tipo de asesoramiento que tiene que ver con los derechos de las mujeres, especialmente en temas de cuidado. Por último, ministra, en el Congreso se está tratando el proyecto de ley que habla sobre el acoso laboral. En ese sentido, ¿ustedes estarían acompañando este proyecto de ley? Tanto se incluyó la parte del hostigamiento, que algunos puntos que se fueron modificando entre ambas cámaras, del hostigamiento, todo lo que es la parte mental también, tanto la parte de salario, de género. En ese sentido, ¿ustedes van a estar trabajando en conjunto con las comisiones, la parte del Congreso, para tratar sobre esta ley? Realmente desde que asumí hace una semana, nosotros todavía no tuvimos intervención, ni tampoco nos pidieron una opinión, ¿verdad?, con respecto al contenido de la ley o el término de la ley. Pero siempre cuando hablamos o se quiere hacer alguna modificación jurídica con respecto a derechos laborales, siempre es importante que el primer abordaje sea el diálogo social, que sea un espacio de negociación donde se puedan presentar las posturas del sector empresarial como del sector también sindical, y darle también las voces de participación a las mujeres o a las organizaciones, ¿verdad?, que protegen los derechos de las mujeres. En este caso, el Ministerio de Trabajo todavía no tuvo un abordaje, pero sí lo ha hecho a través de la ley de todas formas de discriminación contra la mujer, que creo que es una ley del 2017, en donde hay tipificaciones con respecto al mobbing, al acoso, a todo lo que es discriminación laboral, ¿verdad? Y realmente es discriminación en general, pero también tiene un abordaje laboral donde hoy se están aplicando. Incluso hay protocolos de intervención en caso de acoso, tanto en el sector público como en el sector privado. Hay algunas empresas que ya aplican estos protocolos, ¿verdad?, cuando hay alguna denuncia o un conflicto dentro en el ámbito laboral con respecto a un superior jerárquico y su dependiente, cuando hay diferencias por temas de sexo, de género. Y también la intervención que se hace en la función pública. La función pública tiene un protocolo muy bueno donde establece criterios de confidencialidad, criterios sumarios de lo que va a ser el procedimiento, pruebas, testigos, para luego tener un comité especializado, porque no cualquiera puede atender problemas de acoso, de mobbing o de violencia laboral en términos de género, sino que se requieren realmente personas especializadas que atiendan. Y eso la función pública ya ha reglamentado, y eso en muchas instituciones del Estado ya se aplica. Y también los protocolos de intervención, que creo que está regulado por una resolución del Ministerio que tiene que ver justamente con este hecho o con estas tipificaciones de discriminación, acoso y mobbing en el ámbito privado. En el caso que recibe el Ministerio recibe una denuncia por acoso, ¿qué realiza el Ministerio con esa denuncia? ¿Cuáles son los requisitos, cuáles son las acciones que viene realizando a partir de esa denuncia en ese sentido? Bueno, en primer lugar, el Ministerio lo que hace es mantener un criterio de confidencialidad. Se le hace una entrevista a la trabajadora que se elabora una ficha sociolaboral, y se hace una serie de preguntas o un cuestionario que tiene el protocolo de intervención de mujer trabajadora para poder determinar y tipificar correctamente el hecho. Posteriormente se lleva adelante de manera confidencial también, incluso muchas veces anónima, ¿verdad?,
de una notificación al empleador para ver una audiencia de mediación para ver si se puede resolver ese conflicto. Y luego ahí se hace la mediación, hay un acta administrativa para la resolución de conflictos y se establecen cuáles son las disposiciones que tiene que aplicar la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un conflicto, puede recomendar o cambiar de lugar pero sin alterar el salario, separarlos para que no haya el conflicto y otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Siempre y cuando salvaguardando el empleo en el lugar de trabajo. Hay cuestiones mucho más graves, ¿verdad?, que han llegado y que son de público conocimiento, que han llegado al ámbito de la Fiscalía, al ámbito del Ministerio Público, donde si son hechos muy graves tienen una comunicación y una derivación al órgano jurisdiccional para que se hagan las investigaciones pertinentes, pero eso ya afuera de la instancia administrativa, ¿verdad? Porque recordemos que todos los procesos que se hacen acá en el Ministerio de Trabajo es una instancia administrativa de resolución de conflictos, pero que no puede hacer lugar o no puede sentar una jurisprudencia, ¿verdad? Si bien existen dictámenes laborales que pueden ser tomados en consideración por los jueces es los que dictan la sentencia y lo que realmente hace cosa juzgada a la determinación de un hecho que ya está tipificado tanto en lo penal como en lo civil o como en lo laboral. Bueno, muchísimas gracias, ministra. Gracias por recibirnos. Muchas gracias.